Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es James Sanchilio y estamos en un nuevo vídeo en el nuevo abismo de la 4.4. Ayer, probando en el abismo los equipos de Gaming y de Xianyun, me di cuenta que para testear cosas necesitaba esponjas de daño más grandes que me dejen más tiempo para poder hacer una rotación limpia y ver la cantidad de daño total que pueden hacer, por ejemplo, equipos de Ayaka con Furina C2, Xianyun y Shenge versus a los equipos antiguos de Ayaka, Kazuha, Shenge y Mona o Kokomi, y algunos otras compos como el Diluc Descendentes, que los enemigos antes de yo hacer el combo completo con Diluc se morían, literalmente, y totalmente aparte compos en general con Xianyun, tanto de Permafrost como de Descendentes, como con Gaming, que destroza a los enemigos y hace 1.000.000 en los primeros 3-4 segundos sin la C6. Y por fin han traído un abismo hecho literalmente para que disfrutemos todo esto. Así que dejar un buen like, una buena ulti de net, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal. Y vamos con la guía, trucos y consejos y también testeos, ¿no? Dummies en los videojuegos, ya sabéis que te ponen un maniquí para absorber daño, este abismo es de eso. Y vamos con el nuevo abismo de la 4.4. Bien, las dos cosas súper importantes son que el Sutej, la fase en la que tienes que golpearle para que se caiga al suelo, necesitas un Kazuha, es el personaje más sencillo para poder tirarle, pero Yelan con la ulti en el frame exacto también consigue tirarle porque hace un hit en área de hidro que destroza las bolas de Anemo que suelta Sutej, pero os recomendaré Kazuha para tumbarle. Y aparte el dragón aciago eterno de la segunda mitad te da una apertura de daño larguísima de prácticamente 40 segundos, pero tienes que llevar un arquero para golpearle en las alas. Por el resto, todos los enemigos de la primera mitad se pueden congelar, así que podéis llevar Permafrost arriba. Sutej también es un enemigo que Ayaka con el equipo de Kazuha va muy bien contra Sutej. Y básicamente, si hacemos un resumen, ahora os analizo sala por sala, pero la realidad es que abajo es un solo enemigo con muchísima vida, con distintas fases, pero que te deja al final alguna apertura para hacerle una rotación completa. Y arriba son enemigos que se pueden congelar y se pueden juntar con Anemos, como por ejemplo un Venti o un montón de cosas más. Bueno, algunos enemigos grandes con Venti no se pueden, pero 12-2 y 12-3 sí se puede. Con Kazuha va a ser perfecto. Y principalmente también en la parte de abajo, como son enemigos muy grandes que reciben bastante daño, los equipos de Hyper Bloom abajo, que siempre os he recomendado los Hyper Bloom, vienen muy bien y el otro equipo que llevéis lo podéis llevar arriba. Por ejemplo, un Diluc Descendente vaporizando, pero, y he aquí el último tip definitivo para este abismo, todos los equipos de Xianyun que puedas jugar a Descendentes se van a poder jugar tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Equipos de Gaming que son Descendentes con Xianyun o sin Xianyun también se pueden jugar tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Así que si acabáis de sacar a Xianyun, los equipos de Xianyun cualquiera, los equipos de Xiao, los equipos de Gaming a Descendentes, el nuevo Raiden Pisación, que lo hemos estado probando y no he visto nada hablar de él, también se puede jugar en cualquiera de las salas, tanto arriba como abajo. Es un equipo de Raiden, Nahida, Furina, Xianyun, que os traeré en el vídeo de equipos de Xianyun. Así que esta intro ha sido un poco larga, pero es que creo que es todos los tips generales para el abismo. Ahora, piso por piso. 12-1 primera mitad. En la primera mitad aparecen dos peonzas de las grandes que se ponen a dar vueltas. Aparecen más o menos juntas, os recomendaría pasar justo por en medio para que os hagan focus y poder golpear con el daño en área del equipo que tengáis a las dos. Si se ponen a girar o hacen el ataque de ir hacia un lado, es mejor ir hacia el final de la sala, porque luego las dos bolas, los protofisuradores que aparecen, que tienen escudo dentro, y cuidado porque te meten quemaduras si vas a jugar con Bennett arriba, aparecen más hacia el fondo, así que si vais a hacer que las peonzas hagan el ataque dirigido en el que hacen un dash que recorren bastante de la sala, que sea hacia el final, hacia donde miráis cuando activáis el abismo, cuando activáis la llave. Básicamente entiendo que son más o menos sencillos, un poco más complicado que un enemigo común porque tiene mucha vida. Y luego el protofisurador. Tienen escudos dentro, así que si jugáis con bastante elemento piro principalmente o electro, el escudo les va a bajar rápido, se van a quedar stuneados un momento. O si lleváis un Kazuha y conseguís justo cuando spawnean juntarlos, hay una fase en la que si les interrumpís no spawnean el escudo. Así que si arriba jugáis Kazuha, aunque os recomiendo Kazuha abajo para Sutej, Xiao por ejemplo también viene muy bien para Sutej, pues básicamente va a estar muy fácil. Luego,
12-1 segunda mitad, la serpiente. Os voy a recomendar dos variantes para derrotarla. Variante número 1, equipos de daño dirigido constante, como por ejemplo Yelan, Shinkyu, Fischl, Jae, es decir, hits que se autodirigen al enemigo, es decir, por ejemplo, es un equipo de electrocargados, o equipos similares dirigidos de Aggravate, es decir, Nahida Baizu, Jae, Fischl. Cuando esta serpiente se mueva, no os preocupéis porque las mascotas y los tótems de Jae y el cuervo lo puedes recolocar, le va a estar golpeando constantemente. O Hyperblooms de daño dirigido. Esa es la primera alternativa, jugar daño dirigido porque la serpiente se mueve mucho, tiene muchas fases y puede resultar molesta. Segundos equipos de un burst increíble en muy poco tiempo, como os he explicado antes, equipos de Tartas, por ejemplo, ya que abajo hace falta llevar un Kazuha y arco, abajo, por ejemplo, un equipo de Tartaglia es muy bueno. O equipos de burst, por ejemplo, una Yaka Permafrost, si lleváis a alguien con arquero, una Ganyu de sub DPS en vez de Shinge, también viene muy bien. Primero, arquero por el aciago eterno. Segundo, ese equipo de burst, esta serpiente de las ruinas, tiene una fase en la que se le ilumina el cuerpo y si a base de darle diferentes hits le golpeas cada una de las diferentes partes del cuerpo que están iluminadas, se cae al suelo y te da una apertura de daño donde puedes pegarle un burst y se le bajan las resistencias, con lo cual le vas a poder one-shotear. Experiencia propia. Hyperbloom, yo creo, porque además en Hyperbloom podéis llevar pues una Yelan, por ejemplo, y eso lleva arco, porque recordad que necesitamos arco. Y el daño dirigido de Hyperbloom en su tech quizá está complicado, pero si intentamos tirar el frame de la ulti de Yelan, como digo, a las bolas Anemo que salen, lo tumbáis. Así que primera mitad más o menos creo que es sencilla. Segunda mitad, diría que por la culpa de su tech, que es quien más vida tiene todo el abismo, esta vez creo que el 12-2 es el abismo más complicado, es el piso más complicado de todo este abismo. Diría incluso que el 12-3 es un regalo, en mi opinión, porque en cuanto tumbáis al dragón con un arquero que le dais en las alas y cae al suelo, lo vais a bajar enseguida. Así que el 12-2 es el más complicado. Primera mitad, salen 4 eremitas en 2 oleadas de 2. Es siempre bueno ponerse en el lado de uno de los eremitas porque el otro se va a acercar, y recordar que si matáis las mascotas rápido con algo de daño en área, los eremitas se stunean, se les baja una cantidad brutal de vida y vais a poder tener una apertura de daño para matarlos. Como veis, yo estoy jugando un equipo de Gaming. Ese Gaming no es C6 todavía, es el que os enseñé en las primeras impresiones. Hay varios hits de 200k. Y básicamente, como veis, el combo y la rotación hace que entre que voy tirando cosas las mascotas se mueran. Y los eremitas los considero fácil si hacéis focus a las mascotas o juntáis las mascotas con Anemo, como os expliqué al principio, porque podéis juntarlas. Creo que no hay mucho más que comentar con los eremitas, simplemente cuidado que no os one-shoteen, cuidado con posicionaros para poder matarlos relativamente rápido, se pueden juntar una vez están stuneados y las mascotas que tenéis que matar se pueden juntar. Su tech, mismo tip que para la serpiente de las ruinas, pero su tech tiene muchísima más vida y más resistencias. Principalmente equipos de daño dirigido, como puedan ser Hyperblooms, los equipos que os he dicho de Aggravate, que el daño es dirigido al enemigo y no podéis fallarlo y demás. Incluso una Yaka Permafrost, como estaréis viendo en el gameplay, viene bastante bien. Yo lo he matado con una Yaka Permafrost porque tiene una apertura para meter todo el combo a Yaka bastante fuerte. Pero con su tech os diría que llevéis una fuente de daño en área, un burst grande, como puede ser la ulti de Kazuha para que explote todas las bolas para tirarlo al suelo. Creo que Xiao también viene muy bien aquí con los descendentes, destruye las burbujas estas para que podáis tirarlo al suelo. Es decir, equipos de Xiao en la segunda mitad con Xianyun vendrán muy bien. Equipos de Tartas que vas con Kazuha o si vas con Sakarosa, pero con la ulti de Tartas en área, si la tiras en el frame correcto, golpearás las burbujas y tirarás al Suteg. Pero mucho cuidado con tratar de aprender el momento exacto donde esas burbujas aparecen. Principalmente os digo que de todo el juego el personaje más fácil donde puedes dejar a Suteg en la fase de sin resistencias en el suelo es Kazuha. Si lo hacéis muy bien, aunque tengáis problemas, vais a poder hacer con el tiempo de sobra 2 veces esa fase donde Suteg se cae para poder burstearlo, para poder hacerle daño brutal y tirarle al suelo. Si no conseguís bajarle en esa fase concretamente o ni siquiera conseguís romper las burbujas, como digo, equipos de daño dirigido como Hyperbloom o Aggravate que os acabo de explicar son los equipos que creo que más pueden facilitaros la misión de ir pegando poco a poco a las fases a Suteg. Sala 3. Y repito que el gusano es el más difícil de toda la misma. Sala 3, un regalo de protogemas básicamente. Primera mitad, salen 4 enemigos, estos mechas, en oleadas de 2. Es decir, similar a lo anterior, a las mascotas de lo anterior,
pero sin la mecánica de las mascotas. Así que simplemente os colocáis en uno mirando hacia el otro para que el otro se acerque y se queden juntos y los bursteáis. Los podéis juntar con una Nemo también, aunque ni siquiera va a hacer falta porque se juntan solos. Matáis los 2 primeros, matáis los 2 segundos y os dan muchísimo tiempo para la siguiente ronda. Creo que te pueden congelar, tener cuidado, pero bueno, tanto con un Permafrost como veis con un equipo de vaporizados de Gaming, han bajado bastante rápido. Cualquier cosa que juguéis se lo va a bajar. Simplemente es colocaros y que se junten, matar los 2 primeros e ir a por los 2 segundos. No tiene ningún truco. El 12-1 lo hacéis en 40-50 segundos si tenéis bien construidos los equipos. Y llegamos al dragón aciago eterno. En mi opinión, es un poco un regalito. Lo único que tenéis que llevar, como os he dicho en todas las salas, un arquero. Entonces, el dragón aciago eterno simplemente hay que tratar de tirar la elemental y la ulti de Najida. Si vais, por ejemplo, el equipo que yo estoy llevando con Sino y Elan, o tirar alguna ulti que tenga más de 20 segundos en campo. Si no, no tiréis nada literalmente. Si veis al principio siempre se va a levantar, apuntáis y preparáis el apuntado como hago yo con Yelan, que antes de que se levante ya estoy preparando el cargado para darle las alas. Le golpeáis con cualquier arquero en las alas sin hacer un cargado, con un ataque básico normal que golpee en las alas se va a caer. Y una vez se cae, le metéis una rotación limpia y le seguís pegando un combo limpio con cualquier equipo que tengáis un arquero y un Kazuha para su tech. Tanto Permafrost con Ganyu, como equipos de Tartaglia, como el equipo de Sino que estáis viendo que llevo a Yelan y lo tumbo y me lo choteo de una rotación, como principalmente los equipos que os he recomendado. Quizá recordar que si llevamos al equipo de Xiao va a caer bien y llevaremos a Faruzan. Recordar no llevar a Furina, llevar a Faruzan, Xianjun, Bennett, Xiao, porque si vais a Furina, Xianjun, Bennett, Xiao no tendréis un arquero para tirar al dragón aciago eterno, con lo que, al igual que os recomendé en el Prime de Xiao, es mucho mejor Xiao, Faruzan, Xianjun, Bennett y liberar a Furina para otro equipo. En este caso, el mismo abismo os lo está indicando. Llevar a Faruzan y no llevéis a Furina porque necesitáis un arquero para el dragón aciago eterno. Y habrá más combinaciones de equipos, pero principalmente estos serían los más importantes. Si lleváis, por ejemplo, se me está olvidando, pero abajo un Raiden Hypercarry que vino en el banner anterior, no lo he dicho en todo en el vídeo, pero los que habéis llegado hasta el final, pues se me está olvidando. Raiden Hypercarry abajo es perfecto. Tiene a Kazuha, tiene a Sara, que es un arquero para tirar al dragón aciago eterno, y va a caer de una rotación los bichos de la segunda mitad. Quizá el Sutech de una no, de 2 rotaciones, pero os va a dar tiempo a hacer 2 rotaciones. Así que abajo, pues el Raiden Hypercarry y arriba cualquier otra cosa. Kazuha abajo y un arquero abajo. Esas son las especificaciones del abismo. Si lo hacéis así, tenéis regalito de proto. Es algo más difícil que el anterior, pero no es imposible. Un poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñis. Y chao.